Buen día, nosotros somos el equipo número 4, conformado por Gil Saavedra Brenda, Figueroa Fabián María Fernanda, López Ramírez Luis Fernando, Pecovela Vélez Gianluca, Pinzón Gutiérrez Merari Natalie y Lima Hernández Hugo Daniel. Somos del grupo quinto C y vamos a hablar sobre rinitis, asma y neumonitis alérgica extrínseca. Comenzando con el asma y su concepto, el asma ocupacional se produce por exposición a agentes que se encuentran en el ambiente laboral. El asma agravada por el trabajo sería la producida en sujetos diagnosticados de asma con anterioridad a la exposición laboral y que el asma se agrava tras dicha exposición. La definición según la normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, es la de enfermedad caracterizada por una obstrucción variable al flujo aéreo y o hiperreactividad bronquial debido a causas y condiciones atribuibles a un ambiente ocupacional y no a estímulos hallados fuera del lugar de trabajo. En cuanto a su clasificación, esta puede darse según su mecanismo patogénico. Aquí distinguimos diferentes grupos como el asma ocupacional o por hipersensibilidad. Aquí se requiere un tiempo para que se produzca la sensibilización al agente causal, por lo tanto existe un periodo de latencia entre la exposición y la aparición de los síntomas. Según el tipo de sustancias que la causen se distinguen dos tipos, el asma ocupacional inmunológico causado por sustancias de alto peso molecular y el asma ocupacional inmunológico causado por sustancias de bajo peso molecular. Otro grupo es el asma ocupacional no inmunológica o por irritantes, que como su nombre dice, es causada por un mecanismo irritante o tóxico. Aquí también se distinguen dos tipos. Primero, RADS o síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, que está causado por exposición única o múltiple a altas dosis de un irritante. También se llama asma ocupacional sin periodo de latencia, ya que los síntomas no aparecen más allá de las 24 horas posteriores a la exposición. El otro tipo es el asma ocupacional causada por bajas dosis de irritantes. Se produce tras repetidos contactos con bajas dosis del agente causal. El otro grupo se denomina otras variantes de asma ocupacional, ya que aquí se agrupan diferentes tipos y formas de asma con características especiales o distintivas, como los síndromes asmatiformes, que se deben a la exposición a polvo vegetal, ya sea grano, algodón y otras fibras textiles, y también al polvo de animales confinados. Otro tipo es el asma en los productores de aluminio, que se producen en trabajadores durante la producción de aluminio. En cuanto a su epidemiología, el asma ocupacional es la enfermedad respiratoria laboral más frecuente. Su incidencia se estima en 27 casos por cada 100.000 personas expuestas al año. Se estima que un 5 a 10% del asma en la población general de 20 a 44 años es atribuible a su ocupación. Existe una amplia variedad de ocupaciones en las que el riesgo de padecer asma ocupacional es elevado, y esto no debe extrañar ya que solo en el asma de origen inmunológico se han implicado más de 250 sustancias. Hablaremos sobre la etiopatogenia del asma. El asma va a ser un resultado de una exposición a agentes que se encuentran en el ámbito laboral. El desarrollo del asma ocupacional resulta, por lo tanto, de una compleja interacción entre factores ambientales y una susceptibilidad individual. En los factores ambientales encontramos la exposición. Los factores más relevantes en la inducción de la sensibilización son las propiedades físico-químicas de las sustancias que se inhalan, la concentración, la duración de la exposición y las condiciones en las que se encuentra el paciente. En la susceptibilidad individual encontramos la atopía, que es un factor de predisposición para la sensibilización a sustancias de alto peso molecular, como lo son los alérgenos, derivados de animales o de harinas de cereales. También encontramos un hábito tabáquico. Se ha encontrado una asociación entre el hábito tabáquico y el asma ocupacional causada por sustancias tanto de alto como de bajo peso molecular. Se ha encontrado que los fumadores tienen un mayor riesgo de sufrir asma frente a sustancias que causan hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. También vamos a encontrar la predisposición genética. La genética tiene una gran influencia significativa en el asma y en las enfermedades alérgicas. Aunque el peso de la susceptibilidad genética y las interacciones genes-medio ambiente todavía no han sido bien establecidas, la mayoría de estudios genéticos han investigado la importancia del antígeno de histocompatibilidad del tipo 2. En cuanto a la etiología, los agentes causales pueden ser de dos tipos en función de su peso molecular: agentes de alto peso molecular y agentes de bajo peso molecular. Los agentes de alto peso molecular, vamos a tener que la prevalencia de asma ocupacional producida por ellos es alta. La mayoría son proteínas y complejos mixtos de péptidos. Generalmente son de origen animal, vegetal, bacteriano y micótico. Actúan a través de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, induciendo la producción de inmunoglobulina E específica.
Y como agentes de bajo peso molecular vamos a encontrar que son muy numerosos, aunque la prevalencia de asma inducido por ellos es más baja. Este se divide en dos grandes grupos, según actúen a través de un mecanismo inmunológico demostrado. Estos dos grupos van a ser las sustancias químicas que actúan como aptenos y las sustancias químicas que provocan sensibilización por algún mecanismo desconocido. Las sustancias químicas que actúan como aptenos se combinan con proteínas corporales normales para formar un antígeno e inducir una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. En este grupo se puede incluir a los metales, los antibióticos, los anhidros y otros compuestos. En las sustancias químicas que provocan la sensibilización por algún mecanismo desconocido se encuentran sustancias que inducen enfermedad alérgica, aunque solo se ha podido mostrar inmunoglobulina E específica en un pequeño grupo de pacientes. Este a su vez se divide en dos grupos, los polvos de madera, siendo el prototipo de ácido plicático de la madera de cedro rojo, y el ácido abiótico como la colofoína, y los compuestos de copolímeros o agentes endurecedores que se utilizan en reacciones de polimerización, siendo el prototipo de disocinato de tolueno. Clínica. Los síntomas del asma ocupacional no difieren de los del asma en general, que pueden ser dificultad al respirar, estrechamiento de las vías respiratorias, tos y silbidos, dolor de cabeza, sensación de falta de oxígeno, empeoramiento al realizar la actividad física y dificultad para concentrarse. Pueden presentar cuadros de broncoconstricción episódica y variable, lo cual dependerá de la gravedad de la enfermedad. Hay dos tipos de asma ocupacional, la inmunológica y la no inmunológica. El asma ocupacional inmunológica o con periodo de latencia se va a desarrollar después de un periodo libre de síntomas tras la exposición, durante el que se produce una sensibilización inmunológica al agente causal. Las reacciones asmáticas tienden a recurrir con la reexposición al agente causal con concentraciones que no afectan a otros sujetos que se encuentran expuestos de forma similar. Hay varios modelos de presentación en respuesta a la exposición. Uno de ellos es la reacción inmediata, la cual suele comenzar a los pocos minutos de la exposición y llega a alcanzar un pico máximo en 20 minutos. Se suele resolver en 1 o 2 horas si la exposición no continúa. Otro es la reacción tardía, la cual puede suceder de varias formas. La más común suele comenzar varias horas después de la exposición y alcanza un pico máximo en 4 a 8 horas para recuperarse en 24 horas aproximadamente. Y la reacción dual, la cual pueden producirse ambos tipos de respuesta. En el asma ocupacional no inmunológica o sin periodo de latencia, como su nombre lo menciona, no presenta un periodo de latencia entre la exposición y el desarrollo de los síntomas. Estos aparecen en las horas siguientes a una exposición a altas concentraciones de irritantes inhalados. Se caracteriza por un incremento de la hiperreactividad bronquial en sujetos que previamente no tenían historial de asma. Pueden aparecer tos, sibilancias y disnea después de una inhalación accidental a altas dosis de irritantes. Fisiopatología. Cuando una persona se expone a algún alergeno, ya sea polvo, polen, humo, etc., las células dendríticas lo capturan y lo presentan a los linfocitos T, los cuales se activan y liberan citocinas tales como interleucina 13 e interleucina 4. Estas estimulan la producción de inmunoglobulina E y estimulan a las glándulas epiteliales a producir moco. Una vez sucedido esto, se dice que la persona se ha sensibilizado. Cuando la persona se expone en una nueva ocasión a estos mismos alérgenos, estos últimos se unen ahora a las inmunoglobulinas E previamente formadas y estas a su vez se unen al receptor Fc en los mastocitos, los cuales se activan y comienzan a producir y a liberar mediadores como la histamina, acetilcolina, leucotrienos, prostaglandinas, entre otros. Estos mediadores inducen broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular y producción de moco. Todo lo anterior causa lo que conocemos como obstrucción bronquial, la cual es la alteración funcional básica en el asma y es causada por una disminución del calibre de la vía aérea, en especial durante la expiración. Esta obstrucción suele ser episódica y parcial o completamente reversible de forma espontánea o con el tratamiento apropiado.
La obstrucción puede ocurrir en cualquier nivel del árbol tráqueo-bronquial, sin embargo, la vía aérea periférica, menor a 2 milímetros de diámetro en el adulto, parece ser el principal sitio de obstrucción. En cuanto al diagnóstico del asma ocupacional, este debe considerarse en cada caso de asma que se inicia o se agrava en la vida adulta. Debe incluir el diagnóstico de asma y establecer su relación con el trabajo. Los criterios de definición de un nuevo caso de asma ocupacional propuestos por el American College of Chest Physicians son los siguientes: diagnóstico de asma, comienzo del asma después del inicio de un trabajo y la asociación entre los síntomas de asma y el trabajo. Para el diagnóstico del síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, RADS, es necesario que se cumplan los siguientes criterios: ausencia de afectación pulmonar previa, presentación de los síntomas después de una única exposición o accidente, exposición a gas, tabaco, humo o vapor de propiedades irritantes que se encuentren en altas concentraciones, inicio de los síntomas en las 24 horas siguientes a la exposición con persistencia de por lo menos 3 meses, síntomas similares al asma, presencia de obstrucción bronquial en las pruebas de función pulmonar, presencia de hiperreactividad bronquial y la exclusión de otra enfermedad pulmonar. En la anamnesis y la exploración física, sus objetivos deben ser, en primer lugar, obtener información en la que basar la sospecha de asma relacionada con el trabajo, y en segundo lugar, proveer una base racional sobre la que plantear la estrategia diagnóstica ulterior. La radiografía de tórax forma parte de la valoración inicial, aunque aporta poca información específica. En la anamnesis es preciso detallar la historia actual, especificando circunstancias de inicio, establecer el curso y la gravedad del proceso, así como referir la historia mórbida anterior y realizar la historia medioambiental y ocupacional. La exploración física, además de la valoración del aparato respiratorio, puede poner de manifiesto otros tipos de afectación, como conjuntivitis, rinitis, dermatitis, etc., que indiquen enfermedad atópica. La mejoría de los síntomas durante los fines de semana y vacaciones y el empeoramiento al volver al trabajo sugieren una relación con el asma ocupacional, pero no lo confirman. Es preciso tener en cuenta asimismo la existencia de reacciones tardías que provocan síntomas por la tarde o por la noche. Por último, con la espirometría, valorar la función pulmonar antes y después del turno laboral no sirve para establecer si el asma se relaciona con el trabajo, ya que cuando la exposición es habitual y el paciente está sensibilizado, la hiperreactividad bronquial se mantiene. Pero realizar espirometrías de forma seriada cuando el paciente ha estado alejado un tiempo del ambiente laboral y cuando se reincorpora, si acompañan cambios en los síntomas, puede ayudar a confirmar la asociación del asma con el trabajo. Continuando con el diagnóstico, la monitorización del pico de flujo expiratorio máximo es el mejor método para la valoración inicial del asma ocupacional. Es mejor realizarlo antes de intentar controlar el asma con medicación, pero también es útil cuando el paciente está bajo tratamiento de forma regular. Las recomendaciones para su uso óptimo son las siguientes: monitorizar un mínimo de 2 semanas tanto en el trabajo como fuera de él, realizar medidas antes, durante y después del trabajo todos los días de la semana, acompañarlo con un registro diario de información laboral y hechos inusuales que sucedan dentro o fuera del ambiente laboral. Otro de los métodos diagnósticos es el test de provocación bronquial no específicos, el cual se valora al exponer el paciente a un agente broncoconstrictor administrado por vía inhalatoria, generalmente metacolina o histamina, para posteriormente medir el grado de obstrucción bronquial. En los trabajadores con asma ocupacional que permanecen expuestos suele haber una hiperreactividad bronquial mantenida. Si esta desaparece después de que cese la exposición, el diagnóstico de asma ocupacional es bastante probable. Sin embargo, que el test de metacolina sea normal no excluye el diagnóstico. Con respecto al test de provocación bronquial específico, su objetivo es monitorizar la función pulmonar mediante la exposición al agente sospechoso en el laboratorio. Son potencialmente peligrosos y deben ser realizados por personal experimentado. Es importante que se comience con concentraciones bajas y estables del agente objeto de estudio, de modo que si son positivas no condicionen cambios pronunciados en el estado funcional del trabajador. Los test de provocación bronquial específico están indicados en 4 circunstancias: para documentar una causa de asma ocupacional previamente no conocida, para establecer un diagnóstico si es dudoso, para determinar el agente etiológico preciso en ambientes laborales complejos y para confirmar el diagnóstico con fines médico-legales. Prevención. Todas las estrategias de prevención deben examinarse en términos de coste-efectividad y deben desarrollarse con el objetivo de reducir la incidencia del asma ocupacional y mejorar el pronóstico médico, psicosocial y socioeconómico de los trabajadores. La prevención se puede dividir en primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, su objetivo principal es la identificación del riesgo.
En el lugar de trabajo deben existir programas de vigilancia de riesgos que se lleven a cabo periódicamente. Es necesario también establecer límites tolerables de agentes de riesgo y determinar los niveles existentes de estos. Limitar los niveles de exposición a periodos breves y utilizar protección con mascarilla u otros elementos ayuda a disminuir la exposición. El tabaco es otro factor de riesgo para la sensibilización a ciertos agentes, y uno de los pasos de la prevención primaria es la prohibición de fumar en el lugar de trabajo. En la prevención secundaria, su objetivo es identificar los cambios preclínicos en la enfermedad. Determinar si un trabajador está sensibilizado puede ser útil para prevenir que se desarrolle el asma. Realizar test cutáneos frente a alergenos de alto peso molecular, cuestionarios sobre síntomas respiratorios y valorar la hiperactividad bronquial permiten detectar procesos en estados iniciales. Con respecto a la prevención terciaria, su objetivo es detectar de forma precoz esta enfermedad en los empleados de trabajo de alto riesgo, ya que si se hace el diagnóstico oportuno y el trabajador evita la exposición, es más probable que se cure y no origine un asma persistente. Tratamiento. En el asma ocupacional se emplean broncodilatadores y esteroides por vía inhalatoria, siguiendo las recomendaciones indicadas en las guías de práctica clínica. En el asma inducida por irritantes no existen estudios controlados para establecer su eficacia. Estos trabajadores, si no concurre sensibilización a algún agente, pueden volver a su trabajo habitual en el caso de que la enfermedad se controle con el tratamiento y que el ambiente del trabajo sea seguro, sin posibilidad de exposición a niveles elevados de irritantes. Es importante reducir o evitar la exposición, ya que el pronóstico de la enfermedad es mejor cuando cesa por completo la exposición al agente causal. La recalificación del trabajador y su reubicación en otro tipo de ubicación no siempre es posible, por lo que se puede optar por el uso de materiales modificados que reduzcan la exposición del trabajador. En los trabajadores expuestos, una ventaja de identificar nuevos casos de asma ocupacional es descubrir ambientes laborales de riesgo. Y en el caso del asma mediada por hipersensibilidad, la susceptibilidad individual desempeña un papel importante. Será posible prevenir la incidencia de nuevos casos mediante programas de vigilancia adecuados. Neumonitis alérgica extrínseca. Introducción. La neumonitis por hipersensibilidad, también conocida como alveolitis alérgica extrínseca, se encuentra dentro de las enfermedades granulomatosas del pulmón. Definición. Se define como una enfermedad inflamatoria que afecta a las partes distales del pulmón, bronquiolo, alveolo y espacio intersticial, provocada por la inhalación repetida de partículas orgánicas o compuestos químicos de bajo peso molecular y que desencadenan una reacción inmunitaria mediada principalmente por linfocitos T. Epidemiología. Se estima que un 2% de las enfermedades ocupacionales son neumonitis por hipersensibilidad. Los datos de prevalencia son muy variables. Se presenta en hombres y mujeres de 40 a 60 años de edad. Prevalencia. El pulmón de granjero oscila del 2.3 al 9%. Pulmón de cuidadores de palomas se sitúa entre el 6 y el 20%. La prevalencia de la neumonitis por hipersensibilidad en edificios contaminados y ambientes industriales es del 15 al 70%. Esta variabilidad se debe a factores de riesgo ambiental como el tamaño de la partícula, solubilidad y concentración del antígeno, duración de la exposición, uso de mascarillas y factores climáticos, geográficos y estacionales, y factores del huésped como la resistencia o la susceptibilidad influirán en la respuesta del antígeno inhalado. Fumar se ha asociado a menor riesgo de padecer neumonitis y esto se atribuye a que el aumento de macrófagos activados en los espacios alveolares ayuda a la eliminación del antígeno, disminuyendo la respuesta inflamatoria frente a determinados tipos de inhalantes, o bien que los pacientes con síntomas respiratorios eviten la exposición o sean excluidos de los estudios.
Continuando con la etiología, el listado de agentes causales es amplio y permanece abierto ya que continúan apareciendo nuevos agentes y situaciones de exposición. En la actualidad son más de 30. Estos agentes etiológicos se encuentran dispersos en el medio de trabajo, como son sistemas de calefacción, humidificación y aire acondicionado, y en ambientes domésticos, y están relacionados con determinadas profesiones o aficiones. Entre los diferentes antígenos podemos distinguir 3 categorías básicas, que son microorganismos, proteínas animales y las sustancias químicas de bajo peso molecular. En los microorganismos tenemos a las bacterias termofílicas. Estas son favorecidas en su crecimiento por ambientes húmedos y cálidos, y no termofílicas. También tenemos a los hongos, cuyo desarrollo se ve favorecido por ocupaciones como el manejo de material orgánico húmedo, como las maderas, barcos, fertilizantes, tabaco, queso, embutidos, granos, etc. Después tenemos a las amebas. Estas están implicadas en la exposición a humidificadores contaminados. Proteínas animales. Estas están presentes en trabajos de laboratorio, peleteros, granjas, etc., por inhalación de partículas de suero, caspa, excreciones y o plumas, pituitaria bovina o porcina, proteínas de insectos presentes en flores contaminadas o polvo de harina de pescado, etc. Después tenemos a las sustancias químicas de bajo peso molecular. Estas parecen actuar como aptenos que, combinados con proteínas endógenos, darían lugar a nuevos determinantes antigénicos, como los isocianatos en trabajadores de fábricas con manipulación de pinturas, adhesivos, espumas y pulidores de porcelana. El anhídrido trimetílico usado en la fabricación de plásticos, pinturas y resinas, o el anhídrido tálico en el manejo de resinas epoxi. Ahora vamos a continuar con la patogenia. Aquí no se ha esclarecido bien la secuencia de los mecanismos inmunopatológicos que operan en la historia natural y que unen todos los eventos celulares y moleculares que aparecen durante el desarrollo de esta enfermedad. La detección de precipitinas, la mayoría IgG e IgA específicas, son muy importantes. La inhalación del antígeno desencadena en el pulmón una serie de reacciones inespecíficas e inmunitarias que provocan la alveolitis. Los mecanismos involucrados incluyen una hiperreactividad celular, sobre todo de los linfocitos T, aunque la formación de inmunocomplejos también parece desempeñar un cierto papel en las formas agudas. Entre los mecanismos inespecíficos de la lesión destacan la vía alternativa del complemento, la activación de macrófagos alveolares, así como de neutrófilos y mastocitos, liberación de citocinas, enzimas proteolíticas y radicales libres de oxígeno, junto con el posible efecto endotoxina del antígeno inhalado. Todo esto contribuye al daño alveolar difuso, también formación de granulomas y o al infiltrado intersticial por células mononucleares. Ahora vamos a continuar con anatomía patológica. Los hallazgos histopatológicos varían según el estado de la enfermedad. Las alteraciones anatomopatológicas son insuficientes al no tener un patrón específico. No obstante, algunos hallazgos pueden considerarse diagnósticos, como la triada de neumonitis intersticial inespecífica con acentuación peribronquial, la presencia de granulomas no necrotizantes y mal definidos, y o histiocitos epitelioides junto con focos de bronquiolitis obliterante. Tenemos que como muy sugestivo se consideraría la presencia de un patrón de neumonitis intersticial inespecífica con distribución peribronquiolar y granulomas no necrotizantes o histiocitos epitelioides.
Y como posible tenemos la neumonitis intersticial inespecífica con bronquiolitis obliterante o infiltrado peribronquiolar. En fases muy avanzadas puede ser dificultosa la diferenciación con la fibrosis pulmonar idiopática. Clínica. Es muy importante hacer una detallada historia clínica del paciente, la cual sugiera la relación temporal de los síntomas con alguna actividad, y esta deberá incluir las actividades ocupacionales antiguas y nuevas del paciente con descripción de sus tareas, la historia ambiental en el medio laboral, en la casa y en las actividades sociales del paciente, por ejemplo, presencia de humidificaciones, aire acondicionado, escape de agua, etc. La historia farmacológica del paciente. Clásicamente se describen 3 formas de presentación: la aguda con un 42% de los casos, la subaguda con el 43% de los casos y la crónica con el 15% de los casos. Estas se encuentran determinadas por factores relacionados con el antígeno, la duración de la exposición y la susceptibilidad del huésped. La presentación aguda, los síntomas de esta van a aparecer de 4 a 8 horas tras una exposición intensa al antígeno. Va a tener manifestaciones sistémicas como fiebre, malestar general, sudoración, escalofríos, mialgias y cefaleas. Va a tener síntomas respiratorios como tos, generalmente improductiva, ocasionalmente expectoración mucosa, disnea y opresión torácica. La duración de estos síntomas va a ser entre 12 y 48 horas y van a recurrir en la siguiente exposición. Durante la exploración física destaca la fiebre, taquipnea y taquicardia. El hemograma va a mostrar leucocitosis con neutrofilia, a veces linfopenia, y los reactantes de fase aguda se encuentran elevados, así como las inmunoglobulinas, salvo la inmunoglobulina E. En la radiografía simple de tórax puede ser normal mostrar un patrón intersticial con nódulos de 1 a 3 milímetros y a veces infiltrados. La tomografía computarizada torácica muestra un aumento difuso de la densidad del parénquima, un vidrio deslustrado o un patrón en mosaico. La gasometría puede ser normal o puede presentar hipoxemia. Este cuadro puede simular una neumonía atípica. La presentación subaguda tiene un comienzo insidioso en días, semanas e incluso meses, habitualmente tras exposiciones repetidas, aunque las concentraciones del antígeno sean menores. Los pacientes presentan febrícula, pérdida de peso, disnea progresiva y tos improductiva. Durante la exploración puede llegar a destacar la presencia de crepitantes difusos o envases. Puede ser cianosis y ocasionalmente acropaquias. La radiografía de tórax muestra un patrón reticular o reticulonodular y la tomografía computarizada torácica muestra cambios fibróticos incipientes. En la exploración funcional respiratoria, el patrón restrictivo puede ser más grave que en las formas agudas y puede estar presente también un componente obstructivo. La presentación difusa descendida y hay mayor hipoxemia en la gasometría arterial. El cuadro puede parecerse a una enfermedad por microbacterias o a un cuadro tumoral, el cual mejora si el paciente ingresa a un hospital para su estudio. La presentación crónica. Esta puede llegar a ser el estadio evolutivo de la aguda y de la subaguda. Los síntomas sistémicos están ausentes. La tos ocasionalmente presenta expectoración mucosa y la disnea progresiva. Estos dos son los síntomas más comunes que presenta. Resulta indistinguible de la fibrosis pulmonar idiopática. Los hallazgos de la exploración física serán taquipnea, cianosis y crepitantes en la auscultación respiratoria. Insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia respiratoria pueden estar presentes en las fases finales.
En la radiografía simple de tórax se puede observar una pérdida del volumen de los pulmones y un patrón reticular con imágenes en panal de abeja, como se confirma la tomografía computarizada. La exploración funcional respiratoria va a evidenciar un patrón restrictivo o mixto grave, descenso de la capacidad de difusión e hipoxemia en la gasometría arterial. Sobre el diagnóstico de neumonitis. Debe sospecharse en aquel paciente que presenta un cuadro clínico y radiología compatible con neumopatía intersticial difusa en cualquiera de sus formas, agudas o aguda o crónica. Para confirmar el diagnóstico, además se disponen de otras exploraciones complementarias, como la determinación de inmunoglobulina G específica, que son marcadores de exposición que se encuentran en sujetos expuestos no enfermos en porcentaje variable según el antígeno. También vamos a tener el lavado broncoalveolar realizado a través de un fibrobroncoscopio en el que se determina el recuento celular y la subpoblación de linfocitos. El perfil del lavado broncoalveolar puede variar según el estadio de la enfermedad y del intervalo de tiempo entre la realización de la exploración y la última exposición. También podemos realizar pruebas cutáneas de hipersensibilidad usando suero de ave u otro extracto del correspondiente alérgeno diluido con suero fisiológico al 1/100. Este se realiza mediante una inyección intradérmica que debe producir una pápula en menos de unos 5 milímetros. También tenemos a la biopsia pulmonar. Esta rara vez se requiere, pero puede estar indicada en pacientes sin suficientes criterios diagnósticos o para excluir otros diagnósticos que precisen un tratamiento diferente. También podemos realizar una prueba de esfuerzo. Esta es útil para demostrar la presencia de hipoxemia o la desaturación de oxígeno. Se ha propuesto como diagnóstico la presencia de 4 de los siguientes criterios mayores y al menos 2 de los menores. Criterios mayores: síntomas compatibles con neumonía por hipersensibilidad, evidencia de exposición al antígeno sospechoso o detección de anticuerpos en suero o lavado broncoalveolar, radiografía simple de tórax o tomografía de alta resolución y que esta sea compatible, que haya linfocitosis en el lavado broncoalveolar, una histología sugerente y una prueba de provocación bronquial positiva. Dentro de los criterios menores vamos a tener a las crecipitantes bivasales, una prueba de difusión disminuida y una hipoxemia en reposo o disminuida en la prueba de esfuerzo. Prevención. La disminución de los valores de antígeno en el ambiente laboral es la principal medida de prevención. Las medidas preventivas dependerán del ambiente implicado. Usar medidas de protección personal, mantener ambiente de trabajo seco o libre de hongos, no estar expuesto a químicos o polvo por tiempo prolongado. Tratamiento. Evitar la exposición al antígeno, utilizar equipos de protección respiratoria, dependiendo de la fuente de exposición, mascarillas con filtro de carbono para un ambiente contaminado con reactantes químicos o cascos de flujos de aire para ambientes polvígenos, glucocorticoides, broncodilatadores y oxigenoterapia. Esta será necesaria en aquellas formas que cursen con insuficiencia respiratoria. Se inicia el tratamiento con prednisona a razón de 1 mg/kg de peso día con un máximo de 80 durante un mes, al cabo del cual se valorará la respuesta clínica, funcional y radiológica, reduciéndose de forma gradual 10 mg cada 15 días hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 20 mg al día. Esta dosis se mantendrá durante 2 semanas y se reducirá de forma progresiva hasta 5 o 10 mg días alternos, que se prolongarán hasta la resolución clínica y la estabilización de las pruebas funcionales. Pronóstico. El pronóstico de las neumonitis post-hipersensibilidad varía considerablemente dependiendo de la forma clínica y no existe un único marcador funcional o bioquímico
capaz de predecir la evolución a la fibrosis. En general, el pronóstico es bueno cuando el diagnóstico es precoz y se evita el contacto con el antígeno. Sin embargo, entre el 10 y el 20% de los casos evolucionan hacia la fibrosis, en ocasiones con obstrucción crónica al flujo aéreo asociado. Los pacientes con la forma aguda intermitente y no progresiva suelen recuperarse completamente. Rinitis alérgica laboral. Se calcula que más del 20% de la población tiene rinitis alérgica y un 5% rinitis no alérgica. Los síntomas empiezan a desencadenarse cuando llega la época de polinización o por el contrario de forma permanente cuando son de tipo ocupacional. Manifestaciones clínicas. Aparecen estornudos, rinorrea, insuficiencia respiratoria nasal por la vasodilatación, entre otros. Este cuadro clínico puede potenciarse si se suman factores desencadenantes. En las imprentas, hasta el 50% de los empleados experimentan rinitis y síntomas respiratorios después de la exposición constante a goma arábiga y goma de acacia. También puede causar rinitis los isocianatos, que son agentes químicos que se usan ampliamente en la industria de pintura como ailantes y en la elaboración de plásticos, caucho y espuma. Los veterinarios, pescadores y manipuladores de animales en general pueden desarrollar reacciones alérgicas a las proteínas animales y los profesionales sanitarios pueden desarrollar rinitis alérgica y o asma al respirar proteínas de polvo de los guantes de látex o al mezclar medicamentos en polvo. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la anamnesis, como son los antecedentes laborales y sintomatología de estornudos, rinorrea acuosa y entre otros. En la exploración se encuentra la mucosa nasal pálida y edematosa. También se puede recurrir a análisis de IgE y RAS, que es el test de radioalergoabsorción. Prevención. Una vez identificada la causa, deben reducirse los niveles de exposición. Un trabajador puede ser transferido a otro puesto dentro de la empresa. Es preciso tener presente que a veces se tarda cierto tiempo en desarrollar los síntomas, pero esos son útiles las medidas preventivas laborales. Tratamiento. Consiste en lavados nasales con suero fisiológico y posteriormente antihistamínicos sistémicos y corticoides tópicos. Rinitis irritativa laboral. Normalmente estas son causadas por humos, vapores y entre otros que producen una irritación de la mucosa ocular, nasal y faríngea. La sintomatología consiste en rinorrea anterior o posterior, insuficiencia respiratoria nasal, epistaxis discretas y entre otros. A veces pueden producirse incluso perforaciones del tabique nasal por exposición al cromo. El diagnóstico es sencillo en los casos leves porque se observa la relación de la patología con el periodo laboral y la mejoría con el periodo de descanso. Rinitis vasomotora. Está producida por una reacción nasal aumentada a consecuencia de estímulos físicos como la sequedad del aire, cambios bruscos a temperaturas extremas, movimiento excesivo de aire, luz brillante y entre otros. Su principal síntoma será la rinorrea y la insuficiencia respiratoria nasal. El diagnóstico incluirá una rinomanometría que permite estudiar el flujo respiratorio de forma objetiva, teniendo en cuenta sus ciclos nasales e incluso pudiendo realizar algún test de vasoconstricción para comprobar el grado de obstrucción nasal. Existe otra técnica, la rinomanometría acústica, que va enviando y recogiendo pulsos sonoros, lo cual permite realizar un mapa de respuesta. El tratamiento irá encaminado a cambiar la situación ambiental y aplicar medidas tópicas inespecíficas como el lavado con solución de salina isotónica. En casos concretos se pueden aplicar anticolinérgicos tópicos como el bromuro de ipatropio. Si hay una patología hipertrófica importante, podrán realizarse desde causticaciones de cornetes inferiores hasta turbinectomías parciales, que consisten en extirpar la parte inferior o la cola de los cornetes. Normatividad.
Estas enfermedades se pueden encontrar en la tabla de enfermedades del trabajo en el numeral 11 de neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral. Y en el numeral 145 de enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo, del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Secuelas. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de la incapacidad. Las indemnizaciones por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador, tal y como lo marca el artículo 482 y 483 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 487 establece que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a 1. Asistencia médica y quirúrgica, 2. Rehabilitación, 3. Hospitalización cuando lo requiera, 4. Medicamentos y material de curación, 5. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, y 6. Una indemnización fijada y evaluada en cada caso como lo marcan los artículos 484, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. Prevención. De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 504 establece que los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. En la fracción 1, mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. En la fracción 2, cuando tenga a su servicio más de 100 trabajadores, establecer una enfermería dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede presentar la debida atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su curación. En la fracción 3, cuando tengan a su servicio más de 300 trabajadores, instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. En el artículo 509 establece que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuesta por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Después tenemos a la norma oficial mexicana, la NOM 017 STPS 2008, equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. El equipo de protección personal forma parte de las medidas de prevención primaria que se utilizan en los lugares de trabajo. La determinación del equipo de protección personal en el caso del aparato respiratorio puede ser de acuerdo a lo establecido en la tabla A1. Tenemos entonces en la clave y equipo de protección personal A, respirador contra partículas; B, respirador contra gases y vapores; C, mascarilla desechable; D, equipo de respiración autónomo. En el tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador, en este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de protección del equipo hecha por el fabricante del producto. En el caso de la opción A, tenemos protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representa un riesgo a la salud del trabajador. En la B, protección contra gases y vapores. Considerar que hay diferentes tipos de gases y vapores para los cuales aplican también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. En la C, mascarilla sencilla de protección contra polvos. Y en la D, se utiliza cuando el trabajador entra a espacios confinados o cuando un respirador no proporciona la protección requerida. Muchas gracias.